No sé si se me escucha. Sí que se me caen las cosas. Me alegro veros de nuevo en la casa del Señor. Gracias que podemos reunirnos libremente aún. En la superficie. Quiero compartir con vosotros algo que mientras estaba estudiando descubrí, algo prácticamente que todos conocemos, ¿no? Porque lo que voy a presentaros hoy, de lo que voy a hablaros, no se puede decir que es una cosa nueva. De hecho, es algo que estamos estudiando al principio cuando damos el curso bíblico. Lo que pasa es que siempre es bueno recordar algunas cosas y sobre todo cuando nos damos cuenta que algo nos ha fallado por el camino. Nos hemos quedado en algún lado y no sabemos dónde. En la superficie. Cuando llegué por primera vez en esta iglesia en Vides, yo vine para buscar mis paisanos, algunos paisanos míos, para ver cómo son, a ver si son como los que conocía yo en la iglesia de mi país, de Bulgaria. A ver si son tan amables y tan buenos, porque yo conocí paisanos míos aquí, que era una cosa, hermanos, cuando uno sale fuera, como se le sueltan las rendas, hace de todo como si nadie lo ve, como si no existiera nadie en ese mundo que podía señalarle, o que como si, no sé, es una cosa impresionante. He visto tanta maldad, tantas malas cosas que sucedían aquí, que cuando vine aquí digo, quiero encontrar algún hermano, hermanos míos aquí. Yo no estaba en la iglesia aún, no estaba bautizada, que representan la iglesia que yo conocía. Conocí una pareja que la chica era un sol, joven, guapa. Cuando hablaba de Dios como si miel salía de su boca. Era una cosa maravillosa, me maravillaba verla. Su esposo, una pareja muy buena, su esposo era algo todo contrario. Era una persona que como que no prestaba mucha atención de lo que sucedía, de lo que se hablaba en la iglesia. Iba con gafas, entraba aquí en la iglesia con gafas de sol, a idioma vulgar decimos un poco chulito, ¿no? Y yo digo, pobre chica, es tan entregada y a su lado tiene una persona así, pero bueno, Dios sabrá. A pasar de unos años, esa pareja tan bonita se separó porque el chico decidió reforzar su relación con Dios y ella decidió reforzar una nueva relación con otra persona. En la superficie, las cosas se ven de una manera. Quiero que abramos nuestras Biblias. Hay bastantes textos, no creo que voy a señalar todos porque no nos va a dar el tiempo. En Mateo 24, de 6 a 8, conocemos todos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vale, no vamos a discutir esto porque no más asomarnos fuera, salir a la calle, vemos todo lo que ocurre al día de hoy. No hace falta mostrarlo, hace unos años quizás sí, hoy al día no hace falta mostrar nada. Pero lo que sí que quiero recalcar aquí, que Dios nos dice que no os turbéis, que no se turbe vuestro corazón cuando veáis estas cosas. Al 12 de marzo del año pasado, el Consejo se reunió aquí en la iglesia para decidir si la iglesia va a permanecer abierta este sábado o va a cerrar. O sea, ¿qué sábado va a cerrar? ¿Este mismo o el siguiente? Se decidió cerrarla por la situación que estábamos viviendo y que estamos viviendo hasta el día de hoy. Nos despedimos y era una despedida muy rara, porque cuando nos quedamos los ancianos con el pastor, Daniel, ¿te acuerdas? Y nos decimos, bueno, hasta
y como que nuestra mente hizo un clic. ¿Hasta cuándo? Los saludos que nos dábamos antes ya no valían, porque no sabíamos cuándo vamos a abrir, qué va a pasar, no sabíamos ni siquiera si vamos a encontrarnos las mismas personas. Porque sí, nosotros creemos en Dios, pero vivimos aquí en la tierra y podemos enfermar y podemos morir igual que otros. De hecho, hemos perdido hermanos nuestros y no es porque tenían menos fe, os lo aseguro, no es porque tenían menos fe. ¿Cómo hemos vivido esta pandemia? La pandemia se va a terminar. ¿Cómo hemos vivido? Yo creo que los primeros meses que eran más intensos la vivimos con más intensidad, ¿no? En los primeros meses como que había un despertar, no solamente en nosotros, sino en los pastores, y daban unos mensajes maravillosos, preciosos, mensajes de ánimo, mensajes de esperanza, mensajes que nos levantaban nuestro espíritu y nos conmovían a un cambio. Pero también no había otros mensajes, ¿sabéis? Unos mensajes aterrorizantes, unos mensajes que te ponían los pelos de punta. Y no es porque nos decían alguna verdad que alguien quería que se calle, sino porque sabías que no son de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál mensaje es de Dios y cuál no? Sabemos que hay varios modos de saberlo, ¿no? Fijaos que justamente después de todas las advertencias, de todos los acontecimientos de que habla Mateos en 24, justamente después viene la parábola de las 10 vírgenes. Justamente después. Y nos dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, aquí no lo he cambiado, perdona. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron y recibieron al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 imprudentes. Las insensatas, o fatuas en algunas traducciones, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabezaron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todas se han levantado y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden, comprad por vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las vírgenes, las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Conocemos de sobra esta parábola también, como os he prometido, no os voy a decir nada nuevo, o quizás sí. Lo que me gustaría recalcar en dos símbolos, que hay muchos símbolos, me gustaría recalcar en dos. La lámpara ¿qué representa? La palabra de Dios, muy bien. ¿Y para qué nos ha dado el Señor su palabra? ¿Para qué nos la ha dejado? Uno es para información, para que podamos conocer de dónde venimos, nuestra historia, hacia dónde vamos, o sea, lo que ha pasado con nosotros, por qué estamos en este mundo, cómo se ha creado este mundo, quién es Dios, presentarnos el plan de redención, el plan de salvación y presentarnos también el futuro que nos espera. Pero también la palabra de Dios nos fue dada para comunicación, para que podamos comunicarnos con Él. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Sí, leemos su palabra, pero ¿cómo? Es a través del Espíritu Santo, ¿no?
es el Espíritu Santo que nos habla a nosotros. Y el Espíritu Santo en la parábola está presentado como el aceite, ¿no? Pero, ¿conocemos realmente quién es el Espíritu Santo? Porque hablamos mucho del Espíritu Santo, que tenemos que tener el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, es que el derramamiento de la lluvia tardía, vale, pero ¿conocemos el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hemos estudiado? ¿Os acordáis? Es una persona. Hay personas que creen que no, porque no tiene cuerpo o porque no se sabe qué género tiene. Entonces dicen que no, pero el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque tiene una mente, una capacidad de pensar. No vamos a leer los versículos, pero os lo podéis apuntar. No lo vamos a leer porque lo conocéis de sobra, yo no quiero repetirme. El que quiere investigar, que lo investigue. Aquí está. Tiene capacidad de pensar. Nos guía. Él nos da el conocimiento a Dios. Tiene sentimientos y emociones. Sabemos que puede entristecerse. Tiene voluntad. ¿Quién nos reparte los dones? ¿Cómo los reparte? Los dones espirituales. Lo reparte el Espíritu Santo conforme a Él le parezca bien, porque Él sabe cuál persona, qué cosa puede desarrollar y qué se necesita precisamente en ese momento. También participa, si os acordáis, participa en la elección de Matías, ¿no? Cuando Jesús ya desciende y los apóstoles se reúnen porque tienen que tomar una decisión, porque tienen que elegir una persona que ocupe el lugar de Judas. Es el Espíritu Santo que señala a la persona que va a ser elegida. Lo que me gustaría ahora mirar con vosotros es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sabemos quién es una persona que tiene capacidad de pensar, sentimientos, voluntad. Aquí he puesto lo que más obra en nosotros, pero está relacionado con su personalidad también. Su obra en nosotros nos convence del pecado. La primera obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es convencernos del pecado. Fijaros que no dice de nuestros pecados, dice del pecado. ¿Cuál es el pecado? Vivimos separados de Dios. Este es el pecado. Vivimos separados de Dios. El mismo que cometió Satanás. Decidió vivir por sí mismo. No sumergirse a la voluntad de Dios. Yo puedo, yo soy. Nosotros nacemos así, separados de Dios. Convertir el pecador. El Espíritu Santo nos regenera, nos renueva. ¿Esa es una obra de un día? ¿Esa es una obra de una vez me bautizo y ya? Porque normalmente decimos que nos convertimos, ¿no? Nos convertimos cuando nos bautizamos, ¿vale? Pero seguimos pecando, ¿no? Seguimos cometiendo pecados. Una gran decepción que si uno no está advertido puede caer en el desespero después del bautismo. En el discurso maestro de Jesucristo, página 83, nos dice, si buscamos a Dios y nos convertimos cada día, todas nuestras murmuraciones serán acalladas. Yo creo que es una buena señal, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? ¿En nuestra iglesia hay murmuraciones o no? ¿O la iglesia de Vive se salva? Yo os digo la verdad, algunos de vosotros se van a recordar de las salidas que hacíamos con mi esposo, las salidas que hacíamos antes, llevábamos un grupo fuera, ¿no? Y pasábamos un buen rato, teníamos nuestra parte espiritual, teníamos nuestra parte lúdica también,
cultural, salíamos con Larisa, organizábamos con ella esto, gracias porque eras un gran apoyo, de verdad, una gran persona. A que era difícil llevar ese grupo Larisa, a que era complicado. Es que hay una paradoja que yo no logro de entenderla. Nosotros hablamos de obediencia, nosotros hablamos de reverencia, hablamos de educación, hablamos que tenemos que mostrar algo distinto al mundo. ¿Y sabes qué mostramos cuando salimos fuera? Lo peor de nosotros. Óyeme, cuando salíamos, yo veía a los otros grupos como iban con sus guías y todos iban detrás del guía, todos lo seguían porque él les dirigía. Y no murmuraban, no había esto, es que esto, el otro y tal. Y nuestro grupo adventista, que no es solamente el que llevamos nosotros, porque luego vimos otros grupos también, era un desastre. Perdonadme la palabra, pero es que era un desastre. ¿Qué imagen damos fuera? ¿Y qué imagen damos dentro? Porque sea programa de Navidad, sea programa de jóvenes, sea algún culto especial, siempre hay quejas, siempre hay murmuraciones. Entonces, nos convertimos cada día, buscamos a Dios cada día. Digo yo, porque algo tiene que reflejar esto en nosotros. Si no, fallamos en algún sitio. Por eso me gustaría repasar ese tema, porque, hermanos, lo necesitamos mucho en estos tiempos. Sabemos que el tiempo se acerca. Lo vemos, lo palpamos, lo vivimos. En el Camino a Cristo, página 67, nos dice que el carácter de Cristo toma el lugar de nuestro carácter. Y vosotros seréis aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Qué bonito. Pero ¿por qué nos quedamos solamente con esta parte? Seremos aceptados como si no hubiéramos pecado nunca. Esto nos encanta. Y la primera parte, el carácter de Cristo toma el lugar de nuestro carácter. ¿Dónde queda esta parte? ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo sucede esto que el carácter de Cristo toma el lugar de mi carácter? Cada día, en mi entrega diaria, momentánea diría yo, porque es que es cada momento de nuestra vida. La otra obra del Espíritu Santo es entregar la comisión evangélica al creyente y capacitarlo para el servicio. Hechos 1:8. Eso es lo que esperamos todo, ¿no? Nosotros recibimos el Evangelio y damos el testimonio. ¿Cuántos de nosotros esperan la lluvia tardía? El derramamiento fuerte del Espíritu Santo. Y lo esperamos. ¿Pero cómo lo esperamos? Quizá el problema nuestro es que estamos esperando. ¿Y cómo estamos esperando? Hay un libro que se llama Su amigo el Espíritu Santo de Maurice Venden. Yo no suelo recomendar libros, pero es que este es necesario leerlo. En los días que estamos es necesario leerlo, porque la verdad que necesitamos el Espíritu Santo. Y él nos dice, la experiencia de nuestros antepasados con Jesús era profunda y duradera, y así forjaron las doctrinas de la Iglesia Adventista. Pero con el paso del tiempo, una nueva generación puso su confianza únicamente en la verdad doctrinal, y no en la verdad doctrinal. No es una mentira, es una verdad, es una base, es un pilar, pero la puso ahí y no buscó la experiencia personal de la fe que sus padres habían conocido, y así perdieron el valor de las doctrinas. Fijaros qué curiosidad, nos cogemos de las doctrinas y al mismo tiempo, si no estamos completos, si nos quedamos en la superficie,
superficie, las doctrinas pierden su valor, quedan puro conocimiento. ¿Sabéis? Las 10 vírgenes esperaron al esposo. Las 10, no las 5. Las 10 salieron a recibirlo. Las 10 se durmieron. Las 10 llevaban sus lámparas. Y las 10 se despertaron también. La diferencia es que unas estaban preparadas y las otras no. ¿En qué estaban preparadas? Llevaban aceite en sus vasijas. Tenían en las lámparas las 10, pero solamente 5 llevaban de reposo. Llevaban ahí de por si acaso. No por si acaso. Lo que yo tenga, lo quiero tener en abundancia. Yo lo quiero tener en abundancia. Las 5, que fijaros que ni siquiera se habló, yo lo dije imprudente al leerlo, pero es que ni siquiera lo dice prudentes e imprudentes, dice insensatas. Yo no soy especialista en la lengua española y me equivoco muchas veces, porque hay muchas palabras que no me aclaro, pero en mi entender, insensato es más fuerte que imprudente. ¿Es así o es mi percepción? Insensatas. ¿Por qué insensatas? Ellas se estaban preparando para recibir el esposo. Elena de hoy dice que ellas no eran hipócritas. Estas personas, este grupo de personas no eran hipócritas. Ellos recibieron el Evangelio, con fe lo aceptaron, lo vivieron. Incluso se alegraban al ver personas cómo responden a la palabra de Dios. Nosotros nos alegramos de esto, ¿no? Lo recibimos cuando viene una persona nueva en la iglesia, nos alegramos de verla. Cuando alguien, cuando le hablamos de Dios, responde al llamado, nos alegramos, es un gozo para nosotros. Ellas también se alegraban en eso. Ese grupo se alegraba en esto. Pero no tuvo una relación profunda con el Señor. Se quedó en la superficie. Se quedó contento, este grupo se quedaron contentos con lo que tenían. Y ahora, de todo lo que hemos visto del Espíritu Santo, os quiero preguntar, ¿el Espíritu Santo está en nosotros o no está en nosotros? Sí, porque si no, no puede hacer todo esto que hemos leído, ¿no? Si no, no nos convencería del pecado. Lo que pasa es que fijaros que hay una secuencia de todo esto. ¿Podría el Espíritu Santo convertir al pecador si él no está convencido de su pecado? No. ¿O podría purificar al cristiano si no está convertido? Tampoco. Entonces, ¿por qué esperamos a recibir el Espíritu Santo si nos quedamos en los primeros pasos? Elena de White, en el libro de... Ay, ¿me salí? Chicos, ¿me lo podríais volver a poner? En el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, el capítulo 29. No os he puesto página, os he puesto página solamente uno, porque quiero que os leáis todo el capítulo y seguramente lo habéis leído. Seguramente lo conocéis muy bien. Ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo por otro. Nadie puede impartir el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Es en las crisis cuando se revela el carácter. Y yo puse entre comillas, no se forma, porque nosotros pensamos que en la crisis nos formamos, ¿no? Tenemos adversidades, tenemos pruebas, entonces ahí nos reforzamos, ¿no? Formamos nuestro carácter.
Las crisis revelan lo que yo soy delante de Dios. ¿Me pueden servir para reforzar mi carácter? Claro que me pueden servir. Si yo hago caso al Espíritu Santo que me está hablando y me dice, mira, necesitas reforzarte un poco en ese punto. Y si yo le hago caso, sí, mi carácter va a ser más fuerte. El carácter de Cristo estará más claro, imprimido en mi corazón. Si hago caso. Escuchamos pastores, nos alimentamos de predicaciones. Y yo me he preguntado a mí misma muchas veces, Señor, mi fe es superficial. Yo no quiero vivir para que me vean alguien. Es que yo te necesito a ti porque en mi vida todas las dificultades las enfrento yo contigo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que me vea alguien? Hay mucha gente que dicen, oh, ya subí a predicar. Como si subir aquí es lo más grande que podamos conseguir. Hermanos, si no llegamos, si nuestra meta es llegar lo más alto al púlpito, no estamos aptos para el cielo. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde está puesta nuestra mirada? El Espíritu Santo está en nosotros, Él vive en nosotros, Él es nuestro mejor amigo y Él no se aparta de nosotros como decimos muchas veces. Claro, como yo he pecado o como he hecho esto, el Espíritu Santo se aleja. No, el Espíritu Santo no se aleja, me alejo yo. Sabemos que nosotros nos alejamos de Dios. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo se aleja de nosotros? ¿El Espíritu Santo no es Dios? Somos nosotros que nos alejamos de Él. Y Él obra en nosotros según como nosotros le dejamos obrar. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. O sea, nosotros estamos esperando el Espíritu Santo. No, hermanos, no esperemos, busquémoslo. Busquémoslo, porque lo necesitamos. Porque los engaños que han aparecido durante esta pandemia no son nada. Con todo lo que viene, Dios dice que esto es un principio de dolores. Lo que estamos viviendo en esa pandemia es principio de dolores. Sí, es duro, es intenso, pero es principio de dolores. ¿Cómo recibimos todas estas adversidades? ¿Nos hemos preparado? Hay muchos de nosotros que han aprovechado estos momentos para reforzar la relación con Dios. Hay otros que no lo han aprovechado y la vida les sigue igual. Y hay otros que se quedaron por el camino. Se quedaron por el camino porque sabéis que hay hermanos que ya no están con nosotros y no es porque están muertos. Gracias a Dios están bien. Pero han decidido coger otro camino y dejar los caminos a Dios. Y esto es principio de dolores. Sabéis, hermanos, me gustaría, cuando nosotros miramos que el Espíritu Santo es una persona, al principio, lo miramos no por casualidad, porque ¿cómo nos entregamos al Espíritu Santo? ¿Cómo queremos que Él obre en nosotros? Si nuestra mente está entregada a Él, si le dejamos trabajar en nuestra mente donde se llevan las batallas más duras, Él estará con nosotros. Estará más completo con nosotros si nuestros sentimientos y emociones están entregados a Él. Muchas veces decimos que es que yo no tengo ganas de orar, es que yo me siento mal. Sal tú, ora tú, lee tú, yo ahora no. Mis sentimientos, cuando yo estoy mal, tengo que decirle, Señor, me siento fatal. Mira lo que me han hecho, es que es injusto. Y sabéis,
Somos muy buenos buscando justicia, buenísimos, porque la verdad es que en el mundo hay tanta injusticia, es verdad. Pero nosotros conocemos lo que es justo y lo que no, conocemos la justicia realmente. Porque cuando yo voy al Señor y le digo, Señor, mira, este hermano, mira lo que me ha hecho, mira el daño que me ha hecho. ¿Cómo es posible? Y él dice que es hijo tuyo. Allí el Espíritu Santo me contesta y me dice, tú no comprendes, porque tú no lo conoces a fondo. Yo lo conozco porque es mi hijo. Yo sé que te ha hecho daño. No lo apruebo, pero él es mi hijo y yo quiero redimirlo. Yo quiero restaurarlo, igual que te he restaurado a ti. Y luego Dios me dice, ¿quieres ayudarme? Si yo no consigo perdonar a mi hermano, si mi carácter es severo, es que no he dejado que el Espíritu Santo trabaje en mí. Es que no puedo colaborar con Él. Yo pido su presencia en mí, pero no quiero colaborar con Él. Lo rechazo. Cada vez que el Espíritu Santo habla en mi mente, habla en mi corazón y quiere decir mi voluntad y yo lo rechazo, me estoy alejando más y más y más. Y su voz es cada vez más suave y más lejana y me cuesta más entenderla y escucharla. A veces pensamos que tenemos toda la razón y muchas veces la tenemos, pero ¿y qué? Os cuento una anécdota en mi vida. Yo hace años, aún estaba mi hermano aquí, aún no tenía tanta experiencia de conducir. Íbamos a ver una amiga en Mislata, nos equivocamos de calle y caía una lluvia tremenda. Y en esa lluvia tremenda, yo me encuentro un coche que venía hacia mí en una calle estrecha, venía hacia mí y me daba señal para que yo dé marcha atrás. Digo, sí, pero si yo doy marcha atrás, salgo en una calle principal. Con esa lluvia no voy a ver a los coches que vienen, es que me da un coche y que tire él para atrás porque tengo que tirar yo. ¿No? Que es lo más lógico, que él tiene más visibilidad. Y toda enojada en mi coche, digo, no, tiene que dar marcha para atrás él. El chico bajó de coche, muy educado, muy educado. Vino a mí en la lluvia que estaba cayendo, mojándose, y me dice, señora, disculpe, ¿podré mover el coche hacia atrás? Digo, pero es que está lloviendo, es que no veo, es que la calle está cerrada. Mi visión es corta. No olvidemos, hermanos, que cuando hablemos de otros, cuando juzgamos a otros, no vemos a todo, por más lógico que nos parezca, no lo vemos a todo. Y si yo hago caso al Espíritu Santo y no me quedo en la superficie en mi relación con Él, Él inundará mi corazón. Y entonces es cuando nos va a capacitar para su obra. Abrimos nuestras Biblias en Lucas 4:18 y me gustaría ir terminando con esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Le ha ungido el Espíritu Santo a Cristo. Él estaba en uno. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, no para dar latigazos como damos nosotros. Queridos hermanos, tenemos la verdad porque Dios nos la ha regalado. Pero esta verdad nunca va a ser completa y va a vivir en nosotros si no dejamos el Espíritu Santo que obre en nosotros. Si nos quedamos en la superficie en nuestra relación día a día, hora a hora con Él, nunca vamos a predicar esto.
nunca vamos a poder aliviar la carga. Y sabéis, la gente fuera está bastante asustada. La gente que no conoce a Dios está bastante desesperada para que nosotros le demos más latigazos. Para que una persona que se ha criado en la Iglesia Católica y ha creído toda su vida, de todo su corazón, yo vaya y lo primero que le diga, estás en error, porque el Papa es la bestia. ¿Es esto lo que necesitan escuchar? Necesitamos el conocimiento. No debemos de dejarlo de lado en ningún caso. Pero en ningún caso tenemos que olvidar que necesitamos la relación íntima con el Espíritu Santo, porque si no, no vale para nada, se queda una teoría. Y Ellen White lo describe que las cinco vírgenes imprudentes, las infatuas, las insensatas, se quedaron en la superficie en su relación con Dios. No dejaron que el Espíritu Santo penetre en su corazón. Y mi pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Queremos sumergirnos realmente? Sabéis, la vida aquí en la tierra nos enseña una cosa. Desde pequeños nos enseñan que nosotros tenemos que ser independientes. Está bien, pero ¿hasta qué punto? Dios no quiere que seamos independientes. Él quiere que dependamos de Él 100%, porque aquí en la tierra estamos en peligro. No es que Él no nos da libertad de actuar, nos la da y nos da la manera libre de pensar y de elegir. Pero la única manera de que nosotros podamos vivir con Él, conocerlo bien, es entregarnos al 100%. Y para recibir al 100% el Espíritu Santo, debemos de seguir los pasos en los cuales Él obra en nosotros. Los últimos rayos de luz, de misericordia. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor, del carácter de Cristo. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. Hay una equivocación ahí. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Hermanos, Dios no nos pisotea. Dios no nos señala con el dedo y esperando cuándo nos vamos a equivocar en algo para dar en evidencia al mundo nuestro pecado. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Cuando algún hermano se cae, ¿por qué lo rechazamos? Es cuando más nos necesita. Mi deseo es que el carácter de Cristo pueda ser imprimido en nuestro corazón. Mi deseo es que el Espíritu Santo venga al 100% en cada uno de nosotros. Pero primero, para que ocurra esto, tenemos que buscarlo cada uno de nosotros personalmente. Yo no puedo hacer esto por ti, tú no puedes hacerlo por mí, ni por la persona que más quiera. No puedo. Porque fijaros que las prudentes, las vírgenes prudentes no señalaron las imprudentes. Simplemente les han dicho, es que no podemos ayudaros. No podemos ayudaros. Hermanos, esta pandemia va a terminar, como cada cosa que vino y tal. En la parábola el Señor viene en el tiempo más oscuro, en la noche más oscura. ¿Cuál es la noche más oscura de tu vida? Cada uno tiene su noche oscura. Pero esto no es la noche más oscura de la historia. El problema es que nosotros no sabemos cuándo y cómo será la noche más oscura de la historia. Para nosotros quizás es esta pandemia en la que vivimos. Estamos hartos de esto. Para los que vivieron en los tiempos de Hitler, por ejemplo,
con todas las barbaridades que se han hecho. Era la noche más oscura para ellos, pero no de la historia humana. Y Dios está en nuestras noches oscuras para apoyarnos, para guiarnos. No esperemos que venga la próxima prueba para buscar al Señor. La pandemia va a pasar, van a venir más cosas. Hermanos, preparémonos. Buscamos a Dios, busquemos al Espíritu Santo, oremos por esto con fervor y Dios nos lo dará porque Él está con nosotros, está en nosotros. Y depende de nosotros cuánto vamos a recibir de Él. Queremos salir para dar el último fuerte pregón. Preparémonos antes. Que Dios os bendiga. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón. Amado Padre Celestial, tu pueblo no necesita que alguna persona salga y le hable. Tu pueblo necesita que escuche tu voz, que tú nos hables. Gracias por el precioso don del Espíritu Santo. Gracias por la esperanza que tú nos das, que el que ha empezado la obra en nosotros la va a terminar. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestros errores, que los tenemos absolutamente todos, tú estás siempre presto para perdonarnos, para levantarnos y para guiarnos, Padre. Ayúdanos siempre a poder ver tu luz. Ayúdanos, Padre, a poder tener ese gozo de tu presencia, el gozo de tener la presencia del Espíritu Santo y ver cómo nos transforma y cómo transforma las personas que nos rodean. Danos este gozo, Padre. Ayúdanos a no perderlo nunca jamás. Ayúdanos a entregarnos cada día a ti y guíanos. Te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros ahora, no solamente el resto del sábado, sino el resto de nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.
Señor.